Dios les bendiga, muy buenas tardes, una vez más con ustedes. Mi nombre es Wolfgang Sierra, pastor de la iglesia Bástate mi Gracia. Hoy reunidos una vez más en la casa del Señor con el propósito de adorarle como Él se lo merece. Traigo una palabra de parte de Dios muy importante, especialmente en estos tiempos. Este es un tiempo, mis amados, de obediencia. Porque todos nosotros sabemos que es fe. Fe es creer. Pero hay un margen, una diferencia muy grande entre creer y actuar. Y cuando llega la hora en que nosotros tenemos que actuar, a veces no lo hacemos. No operamos entonces en la fe que estamos proclamando tener. De tal manera, mi amado, que yo quiero que usted recuerde, porque esto es algo que usted ya sabe, que la fe entonces será aprobada por parte de Dios a través de nuestras vidas por medio de la obediencia. Obediencia a su palabra, obediencia a sus mandatos. Y no hay obediencia si nosotros no actuamos. Cada persona, cada ser humano, reacciona distinto o diferente según el problema o la situación que se le presenta en la vida. Unos se llenan de temor, en otras palabras, se asustan frente a las circunstancias y se paralizan. El problema literalmente los paraliza. Se encuentran que no saben ni siquiera qué hacer, y nosotros conocemos eso como que nos ahogamos en un vaso de agua. No vemos la salida, no encontramos la salida. Otros, por el contrario, toman una reacción defensiva. Defensiva en el sentido que se enojan. Se enojan contra el mundo, se enojan contra Dios, se enojan contra la situación, porque la frustración ha llegado a sus vidas. Y regularmente nos damos cuenta de esta situación en las personas que no tienen a Cristo, aunque los cristianos también a veces pasamos por ahí. Porque la mayoría de las personas que no tienen a Dios no lo quieren recibir como su Señor, pero cuando viene un problema sí se enojan con Él. Ahí sí es el Dios de ellos. Dios, pero porque usted me hizo esto, pero porque a mí me pasa esto. No se acuerdan de Dios en todas sus vidas, pero cuando algo les pasa, ahí sí es el Dios de ellos. Para rebelarse contra Él, si es el Dios de ellos. Para enojarse, para liberar su frustración, entonces, si es el Dios de ellos. Otro grupo, diría yo muy pequeño, toman las adversidades calmadamente. Qué bendición, quisiera ser uno de esos. Pero la verdad es que la gran mayoría de todos nosotros, de todas las personas, en los momentos de prueba, primero que todo, también nos llenamos de frustración, solo que no la liberamos con enojo ni con ira en contra de Dios, pero sí a nivel de confrontación. Confrontamos a Dios con un por qué. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué si yo soy tu hijo me está pasando esta circunstancia? ¿Por qué si yo no falto a la iglesia, si yo soy fiel contigo, se me acabaron las finanzas? ¿Por qué se me acabó el trabajo? ¿Por qué tengo una enfermedad? ¿Por qué? Y se nos olvida que hay una ley natural, nosotros la conocemos como causa y efecto. Toda causa produce unas consecuencias. Lo otro que yo quiero recordarte, mi amado, es que como seres humanos, nosotros tenemos una gran limitación. Una limitación para entender todo este tipo de cosas. Por cuanto nosotros no tenemos la capacidad de comprender por qué suceden todas estas cosas,
entonces desafortunadamente muchas veces también caemos en el error de hacer lo incorrecto. Y hacer lo incorrecto muchas veces redunda en no obedecer a Dios. Y confundimos literalmente la obediencia con el entendimiento. En otras palabras, como yo no entiendo lo que me está pasando, yo me convierto en un desobediente con Dios. Porque yo no lo entiendo. ¿Por qué? Si yo te sirvo, si yo te amo, si yo te adoro, Señor, si mi vida ha sido entregada para ti, entonces nos convertimos en desobedientes. Quiero llevarlos a una escritura que se encuentra en Isaías capítulo 55, verso 8 y 9. Y esto nos dará una luz a nosotros de la gran limitación que como hombres nosotros tenemos y que debemos recordar aún en los momentos de prueba. Isaías 55 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Como cristianos no podemos olvidar, óigalo por favor, esta regla de oro. Dios es más alto que nosotros. Dios es más alto que nosotros. Si yo entiendo esto, tú tienes que entender que aunque Dios tratara de explicarte por qué te suceden las cosas, no lo entenderías. Si Él tratara de explicártelo, no lo entenderías. La mente de Él es tan grande, y no se le olvide, está fuera de tiempo. Nosotros estamos limitados por el tiempo. Si nosotros no entendemos ese factor de tiempo, cuánto menos podemos comprender cómo se desarrollaría nuestra vida en el pasado, en el presente o en el futuro. No lo comprenderíamos. Nuestra mente, comparada con la mente del Señor, es limitada. Por esta razón, entonces Dios acude a algo que nos va a ayudar a nosotros, nos beneficia a nosotros, para que aunque no entendamos la mente de Él y los propósitos de Él, si nos sujetamos a Él, vamos a obtener el beneficio de la regla de oro, de la regla, de la causa y la consecuencia. No importa la causa, si yo obedezco a Dios, entonces las consecuencias van a ser positivas para mi vida. Y es entonces, lo acabé de decir, la obediencia. Dios pone la obediencia como ese recurso, como esa herramienta para cada uno de nosotros, para que aunque no comprendamos por qué suceden las cosas, sepamos que si seguimos en obediencia a su palabra, el outcome, la salida de esa situación, siempre va a ser para el beneficio de nuestras almas. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene un plan para ti, para tu vida. Él tiene un plan para cada situación, para ayudarte a superarlo. Para que las consecuencias de este problema no te afecten, por el contrario, sean positivas para ti. Y quiero que sepas que Dios no espera que tú entiendas por qué pasan las cosas. Dios no espera que tú entiendas por qué tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer. Aunque tú no lo entiendas, lo único que Dios espera es que tú obedezcas. De tal manera que ese es el paso más grande que como cristianos nosotros podemos dar. Ese es el paso que realmente une al creer con el hacer. Yo puedo tener fe, yo puedo tener mucha fe,
Pero si yo no hago lo que Dios me dice, me convierte en un desobediente. Si yo hago lo que Él me dice, entonces este creer va a ser la fortaleza que me va a ayudar a superar todas las pruebas. De tal manera entonces que si yo creo, o sea, si yo tengo fe, aunque yo no lo vea o yo no lo entienda, si yo obedezco a esa fe que Dios ha puesto en mi vida y a su palabra, entonces actúo. Y por regla natural entonces, la obediencia se viene a constituir como un pilar para la fe. No sé si me hice entender. Cuando tú obedeces, realmente tú puedes decir que eres una persona de fe. Porque no tienes que estar viendo o no tienes que estar entendiendo lo que Dios está haciendo. Y algo me gustó mucho hoy del primer corito que pusimos. De verdad que fue del Señor. Y de la oración del Salmo 130, que de verdad fue del Señor. Tanto David como el autor de este coro que cantamos, de Roberto Orellana, nos hacen entender a nosotros que simplemente basta con nosotros creer en el Señor y obedecerlo. Y Él se encargará de todas las cosas, sujetarnos a Él en esa obediencia. Lo contrario a esto sería entonces cuestionar a Dios. Lo contrario a la obediencia. Y ahí es donde vienen los porqués. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me pasó aquello? Pero ya lo vimos por la palabra, que no lo entenderíamos. Aunque Dios tratara de explicárnoslo, no lo entenderíamos. Su mente es más grande que la nuestra. En nuestra mente sería imposible realmente comprenderlo. Pero así como sus pensamientos y sus caminos son más altos que la tierra, yo entonces debo actuar en fe y cambiar o reformular la pregunta que yo le hago al Señor con el propósito o razón de que esta regla se convierta en un beneficio para mi vida. De tal manera que yo ya no le voy a preguntar al Señor por qué, aunque me lo diga no lo voy a entender, sino que le voy a preguntar ¿para qué? ¿Para qué? Y esto sí me lo podría contestar el Señor, esto sí yo lo entendería, porque no me tendría que dar las razones de por qué está haciendo las cosas, sino cuál es el propósito detrás de ello. Esto, mi amado, será para tu edificación. De tal manera, mi amado, que lo único que me resta a mí es recordárselo, y lo segundo es exhortarlo, para que tú no trates de cuestionar al Señor y haciéndolo te metas en un territorio para el cual no hay entendimiento humano. Miramos que dice el Salmo 139, verso 6, dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Ese es el conocimiento del Señor. No trate de entender a Dios, solamente obedézcalo. No trate de entender las circunstancias, solamente manténgase en el Señor, tenga fe y espere en Él, como decía el Salmo 130. Espera en Jehová, espera en Él. Nosotros, como cristianos, tenemos el instrumento más maravilloso que hay sobre el planeta Tierra, que se llama la palabra de Dios. Por medio de este instrumento, Dios nos ayuda a nosotros, simples humanos, a conocer los propósitos, no solamente de nuestras vidas, pero los propósitos que Dios tiene con toda la humanidad. Y ha dejado plasmado entonces en su palabra, como ejemplo para nosotros, la vida de muchas personas que tuvieron
padecimientos. Y en medio de esos padecimientos tuvieron diferentes circunstancias y respuestas que los condujeron a una solución de parte de Dios para sus vidas. Y hoy estaremos estudiando o escudriñando uno de los ejemplos, yo diría no es más duro, pero uno de los ejemplos más difíciles de comprender de la Biblia, y es la vida de Job. Todos nosotros sabemos quién es Job. Job es un personaje que en un solo día, usted lo puede escudriñar en la escritura en el capítulo 1, en un solo día perdió sus 10 hijos, perdió su ganado, sus rebaños, sus pertenencias, sus pastores, sus criados y hasta las casas de sus propios hijos. En un solo día, este hombre pasó de ser uno de los millonarios más grandes que se conozca sobre la tierra a estar en la inopía, en la pobreza absoluta. Perdió todo. Y como hombre, tal vez como muchos de nosotros lo haríamos igual, se debilitó en su fe. Y especialmente, no fue tanto el debilitarse en la fe, sino la reacción al problema que él tuvo. Desde ese día en adelante, Job entonces reaccionó de la manera que quizá muchos de nosotros lo haríamos, y comenzó un cuestionamiento a Dios. Y déjeme decirle que este cuestionamiento fue bastante contraproducente para él. Y rapidito en el capítulo 3, en el verso 11, él empieza a cuestionar a Dios. Una vez más, aunque Dios quisiera explicárselo, él no lo entendería. Y empieza, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré antes de salir del vientre? Y no para ahí. Verso 12, ¿por qué? Verso 16, ¿por qué? Verso 20, ¿por qué? Verso 23, ¿por qué? Mi amado, de ahí en adelante, capítulo tras capítulo, Job, en vez de actuar en fe, esperar en Dios, buscar a Dios, fue a cuestionar a Dios. ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me hiciste nacer? ¿Por qué no me mataste? ¿Por qué me recibieron? ¿Por qué yo no fui más bien un abortivo? Como si Dios no supiera por qué Él está haciendo las cosas. Como si Dios no lo supiera. Cuestionando la deidad divina. Y aquí el problema se divide en dos partes. La primera parte es que aunque Job se lo preguntara, como muchas veces tal vez muchos de nosotros le preguntemos a Dios, ¿por qué nos pasan las circunstancias y las adversidades? Aunque Dios tratara de explicárnoslo, no lo podríamos entender. Eso es lo primero y ya lo vimos por la escritura. Y lo segundo es que muchas veces Dios, pudiendo hacerlo, no lo hace porque Él quiere que aprendamos obediencia. Y esa es la parte más difícil. El problema de no aprender a ser obedientes y buscarlo a Él en medio de las circunstancias es que el outcome de ellas siempre van a ser en perjuicio nuestro hasta que aprendamos a ser obedientes, hasta que aprendamos la lección que Dios quiere traer para nuestras vidas. Y hay un personaje en la Biblia que lo leímos en el culto de oración esta mañana, ahorita hace un ratito, el Salmo 130, que es de David. Ahora en el Salmo 77, verso 2, vemos la diferencia entre David y Job. David también pasó por muchas adversidades, fue perseguido por Saúl injustamente. Lo quiso matar en 3 ocasiones, le tocó huir,
hasta el punto de que le tocó hacerse loco, chorreando babas y todo. Cuando era el rey de Israel ungido por el profeta Samuel, de parte de Dios, no de parte de los hombres. Pero la actitud de David, vea cómo difiere de la actitud de Job. Salmo 77:2 dice: al Señor busqué en el día de mi angustia. ¿Eso fue lo que hizo Job? No. Verso tras verso, lo único que vemos a Job es, en vez de buscar a Dios en medio de esa angustia, lo vemos es confrontando a Dios. ¿Por qué tú hiciste eso conmigo, Dios? ¿Por qué tú me hiciste nacer? ¿Por qué tú me creaste? Dice David: alzaba a él mis manos de noche y sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Él no quería que los hombres lo consolaran, él buscaba el consuelo de Dios. El problema de nosotros no buscar a Dios en el momento de la aflicción es que no podemos ver el origen por el cual llegaron esas circunstancias a nuestra vida. Porque hay algo que está bien claro, y lo dije al principio: la ley de la causa y el efecto. Si hay unas circunstancias que estamos pasando en la vida, hay que mirar atrás cuál fue la causa de ello. Y eso fue lo que Job no hizo. Job lo que hizo fue cuestionar a Dios en vez de mirar a ver si había una causa por la cual Dios le hubiera tenido que pasar por esa circunstancia. Si algo me pasa, es por algo que yo haya hecho o por algo que yo haya dejado de hacer. Yo soy el que debo buscar en mi vida la razón por la cual yo estoy pasando por las circunstancias que estoy pasando. Porque Dios, déjeme decirle, mi amado, que Él siempre estará quieto en su lugar. Él es Dios. Nosotros nos debemos a Él. Debemos acudir a Él y no Él a nosotros. Mire lo que dice la escritura en Oseas 5:15. Y este es Jehová hablando y dice: andaré y volveré a mi lugar. Mira lo que dice la escritura: hasta que reconozcan su pecado. Y bien, palabras clave: reconocer y buscar mi rostro. Dice Jehová hablando del pueblo de Israel. Como ellos no querían mirar el origen del problema, entonces en su angustia me buscarán. Mi amado, Dios se va a quedar quieto en su lugar. Él no tiene que explicarse al hombre. Aunque tratara de hacerlo, no lo entenderíamos. Él es Dios, Él sabe lo que está haciendo. Él se va a quedar quieto, porque lo único que espera de nosotros a través de la obediencia y de la fe y del obrar es que nosotros reconozcamos que algo hicimos que no debíamos haber hecho, o que algo dejamos de hacer que debimos de haber hecho. Que reconozcamos en qué fallamos. Ese es el propósito de las pruebas: llevarnos a un crecimiento, a una condición mejor. Y en medio de esa prueba, en vez de quejarnos y contender contra Dios, entonces que lo busquemos a Él, busquemos su rostro. Ese es el propósito. Si yo no hago lo que la Escritura me dice y entro en desobediencia, a eso se le llama un estado de inconsciencia. En otras palabras, el hombre entra en un estado de inconsciencia, no sabe ni lo que está haciendo. Se llena de estupor en su vida. No sabe lo que tiene que hacer. Mi amado, pero quiero que sepa que Dios sabe perfectamente si nosotros somos obedientes o no. Y Él espera
enseñarnos obediencia. Vemos entonces la historia de Job. Y Job, en vez de hacer lo que Dios esperaba que él hiciera, reacciona como muchos tal vez de nosotros reaccionamos. Y lo más triste es que entramos en ese periodo de inconsciencia. Job capítulo 7 verso 11 dice, este es Job hablando y dice, por tanto yo no voy a frenar mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Wow. Se salió de sí. Perdió el control de sí mismo. Dice, abrió la boca. Voy a hablar lo que me venga a la cabeza, lo voy a decir. Porque estoy angustiado de espíritu. Pero lo vimos en el Salmo 72, que espera Dios cuando nosotros estamos angustiados. Que lo busquemos a Él. Que clamemos a Él. Que reconozcamos nuestras faltas. Que esperemos en Él. No, Él dijo, que lo que me venga a la cabeza lo voy a hablar. Voy a quejarme con la amargura de mi alma. No le dio, óigalo, freno, ni a su alma, ni a su boca. Muchos podremos estar pensando mal de Job. Pero yo le voy a decir una cosa, quite el nombre de Job y ponga el suyo. Porque yo de una u otra manera, todos nosotros de una u otra manera hemos pasado por ahí. Que en el medio de la prueba, en vez de mirar nuestras vidas, examinar nuestras vidas, ver qué pide Dios que hagamos cuando estamos pasando por la prueba, lo que hacemos es le damos rienda a los labios, le damos rienda al dolor y hablamos más de lo que debemos. Caemos en un estado de inconsciencia. Y Job, en ese estado de inconsciencia, tristemente continúa con su discurso. Job capítulo 9, verso 17. Y dice, hablando de Jehová, porque Él me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. Perdón, si tú vas, yo no puedo hacerlo. Te toca a ti, por favor. Lee Job desde el capítulo 1 hasta el 9, 17 y dígame cuándo Job para analizar su vida. Pero yo le dije al principio, quite el nombre de Job y ponga el suyo. Ponga su nombre. Porque nosotros a veces pensamos que las circunstancias llegan a nuestra vida sin haber causa alguna. Perdón, y te has examinado. Has escudriñado conscientemente tu conducta, tu ser, tu vida cristiana para saber si es que algo está llegando a tu vida como consecuencia de lo que hiciste o dejaste de hacer. Olvidaste la regla de oro, causa y efecto. Amado, el problema de no reconocer el pecado y buscar a Dios es que se enciende una llama dentro de cada uno de nosotros que parece ser alimentada por el viento y en vez de calmarnos sube el furor, la ira, el enojo y terminamos hablando y haciendo más todavía de lo que debemos, de lo que ya hemos hecho. Y pasamos completamente al punto de la obediencia y nos convertimos en unos desobedientes. Más todavía, pasamos a veces al punto de la rebeldía, con el peligro. Oiga lo que le voy a decir. Si tú no controlas tu alma, llegas al peligro de ofender a Dios. Estamos en el capítulo 9, veamos lo que hace Job en los versos 22 al 24. Si no refrenamos nuestra alma. Dice Job, una cosa resta que yo haga. Está hablando de Dios, al perfecto y al impío, Él los consume. Si azota y mata de repente, Él
se ríe del sufrimiento de los inocentes. Mire al punto que llegó, acusar a Dios, Padre amado. La tierra es entregada en las manos de los impíos y Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es Él, dice Job, ¿quién es? ¿Dónde está? ¡Wow! Yo espero que ninguno de ustedes haya pasado nunca por este lugar. Tal vez yo sí, mi amado. Tal vez yo sí, cuando no tenía a Cristo. Ahora que yo tengo al Señor, he pasado por momentos de prueba muy grandes, muy difíciles. Pero es posible llegar hasta este lugar, es posible. Porque no se le olvide que se entra en una etapa de inconsciencia. Si tú has llegado a tener este pensamiento en tu corazón, mi amado, por lo que más quiera, por el amor de tu alma, despierta de ese estado. Te estás pasando a ofender a Dios como si Dios no fuera lo suficientemente justo, recto, poderoso. Con pánico vemos muchas personas que ignoran la deidad de Dios y todo su poder, y con sus actitudes retan al Dios de los cielos. Siguiendo en el mismo capítulo, más adelante encontramos que Job hace eso. El verso 32 y 33 dice Job: póngale cuidado al reto que hace a Dios. Dice: ¿por qué no es hombre como yo? Para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Y le dice a los amigos que estaban con él, Sofar, ¿verdad? Les dice: ¿no hay entre nosotros un árbitro que ponga su mano entre los dos? Él se sube a la altura de Dios. Dice: ¿por qué no es un hombre como yo? Donde él venga acá, se va a tener que ver conmigo. Porque todo esto que me pasó a mí en un solo día, ¿por qué me lo hizo a él? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy sin empleo? ¿Por qué yo perdí a mi hijo? ¿Por qué yo perdí a mi padre? ¿Por qué? Y pasaron a un capítulo muy triste de sus vidas. El caso de Job pasó al triste capítulo de su vida, de llegar al límite de convertirse en una persona soberbia. Entró a la soberbia, llegó a la soberbia. Mis amados, yo conozco gente maravillosa, gente buena, agradable de tratar con ellos, nice, trabajadores incansables, correctos en sus negocios, en todo lo que hacen, cariñosos, afectivos, buenos amigos, sinceros. Y uno sabe que lo único que les falta es tener a Cristo. Pero cuando uno habla de Dios con ellos llegan al límite de la soberbia, como llegó Job. Les sobra entonces la soberbia. Y uno entiende por qué les pasan tantas cosas a ellos, todo lo que les sucede. Pero miremos qué dice la Escritura en Proverbios capítulo 16, verso 18. Y hay que leerlo detenidamente. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces aquí hay un orden que yo tengo que entender. El quebrantamiento y la caída no producen ni la soberbia ni la altivez de espíritu. Yo puedo entender a Dios y a Job. Yo entiendo la actitud de Job.
Mucha gente piensa que él se enojó porque lo perdió todo. No, 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 no. Dice que antes de que él lo perdiera todo, vino algo a su vida, que fue la soberbia. Y eso fue lo que él no examinó, cómo estaba su vida. Y también habló y actuó con altivez de espíritu, pero la escritura dice que no perdió todas las cosas, y porque las perdió entonces vino la altivez de espíritu. Eso viene antes. Si nosotros entendemos esto, yo le digo, mi amado, que tu vida cristiana será más llevadera. Podrás poner en orden tu vida y todas tus cosas cuando venga una circunstancia a tu vida. Si estamos pasando por una situación, mi amado, es por causa del pecado, por causa de la soberbia, por causa de la altivez de espíritu. Entonces Dios tiene que poner freno a nuestra vida. Las circunstancias muchas veces es para evitar que nuestra alma se pierda en el infierno. Las circunstancias muchas veces son con el propósito de que nosotros recapacitemos, de que salgamos del estado de inconsciencia porque nos hemos enorgullecido y nos demos cuenta que hay un Dios soberano en el cielo que está por encima de nosotros, al cual nosotros hemos ofendido porque no nos hemos refrenado en nuestra actitud, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Una vez más, cuando nosotros no reconocemos esta actitud en nuestra vida, seguimos en el estado de inconsciencia y se incrementa más y más todavía. Job 9:35. Al límite. El hombre, y Dios no lo impide, puede llegar al límite de la soberbia en contra de Dios. Job 9:35 dice, Job hablando, entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Él sabe que está en un estado de inconsciencia. Con todo eso, en vez de recapacitar y reformular su vida delante del Señor y su caminar delante del Señor, llega al límite de que dice, ¿sabe una cosa? Ya ni siquiera le tengo miedo a Dios. Yo conozco mucha gente así. De esos buenos, bellas personas, nice, muchos de ellos son así. Le faltan el respeto a Dios, no tienen temor de Dios. Qué triste que sean tan ejemplares en tantas cosas y cuando llega el momento de hablar de Dios, tienen una actitud como esta. No se dan cuenta que si ellos han llegado a llevar una vida de sufrimiento y de muchos problemas y que ahora, aunque las circunstancias hayan cambiado un poquito, todo lo que ellos vivieron y pasaron fue por causa de su comportamiento, por causa de su pasado, por causa de su pecado. Llegan al límite entonces de ofender a Dios, de no tenerle temor a Dios. Si lo hubieran reconocido a tiempo, Dios hubiera operado maravillosamente en sus vidas. Y ahora no solamente serían magníficas personas, sino magníficos cristianos. Tremendas herramientas en las manos del Señor. Pero mi amado, si tú estás en una prueba, la palabra nos da un consejo muy sabio. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma. Y si Job pensó que dándole rienda suelta a su palabra iba a ser un beneficio para él, mire lo que la escritura dice. El que mucho abre sus labios traerá calamidad. Mi amado, la soberbia es algo terrible. Y hay muchos niveles de soberbia.
Hay una soberbia que se expresa, que todo el mundo la puede ver, pero la más asesina de todas es esa soberbia interior. Se le llama sabiduría en su propia opinión. Esa soberbia mata y consume a la persona por dentro y a todo lo que se le acerca, como si fuera un insecticida, un fungicida, un herbicida. Todo lo que se le arrima lo mata. La soberbia interior, mi amado, destruye lo más íntimo del ser, que es el alma. La mayor calamidad que cualquier ser humano, óigame bien, pueda tener es perderle el temor a Jehová. Y el pobre Job tan ciego estaba que seguía ensañado con Dios. Capítulo 10, verso 18. Y vuelve a lo mismo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Eso no fue lo que dijo en el 3:11. ¿Por qué nací? Él sigue ensañado con el Señor. Eso es lo que hace el diablo. Sigue maquinando en nuestras mentes los problemas. Porque él quiere tenernos entretenidos, confundidos, para que pequemos más y más y nos hundamos más y más y más en el pecado contra Dios y no veamos una salida. Y cuando de repente, de pronto veamos una salida, la vergüenza nos consuma. Yo no sé si le ha pasado eso, que caes, fallas al Señor y cuando quieres arrepentirte, la vergüenza te absorbe, te consume y uno dice, pero ¿con qué cara le va a salir yo al Señor a pedirle perdón? ¿Con qué cara? Señor, si yo ya te fallé una vez y volví a fallar en lo mismo, ¿con qué cara yo me voy a levantar delante de ti? Eso lo está haciendo Satanás, mi amado. No le des mente a eso. Arrepiéntete. Tú sabes algo, que David pecó contra Dios, mintió haciéndose loco, hasta llegó al asesinato. Y con todo eso fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Saben por qué? Porque él no le daba oído a Satanás. Y aunque él fallaba y caía, él volvía y se arrepentía y reconocía su pecado. Verso 24. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Confrontando a Dios. Yo conozco mucha gente que hace eso. Si Dios existiera, a mí no me hubiera pasado esto. Si ese Dios fuera de verdad, si Dios fuera bueno, ¿por qué me pasó a mí, asado? ¿Por qué voy por aquí? ¿Por qué voy por allá? ¿Por qué me falta esto? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué el negocio? ¿Por qué no tengo hijos? ¿Por qué no tengo familia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y así, mi amado, de esa manera, de capítulo en capítulo, la vida de Job se va pareciendo a la vida de muchas personas que en medio del dolor y las circunstancias, en vez de buscar las causas del problema, por el contrario, se irritan más y más con las consecuencias, hasta llegar a uno de los capítulos más tristes de la vida de Job, que es el capítulo 29, donde de verdad, que él abrió su alma y dejó ver en pleno toda su soberbia y su arrogancia. En su tiempo, lea todo el capítulo 29, es una tarea. Por favor, hágalo. Yo le voy a mostrar unos apartes de este capítulo, algunos versículos bíblicos. Comenzaré con el 12. Y este es Job hablando y dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Y empieza una historia. La historia de, yo soy tan bueno, yo no sé por qué me está pasando lo que me está pasando. Eso debe ser que Dios no me ama a mí. Entonces comienzan con algo que le llamamos el yo-yo, el ego, el yo. Porque yo. Déjeme decirle que en el idioma español la palabra yo, mi o me, que todas pertenecen en primera persona, aparece en este capítulo 38 veces. Si la buscamos en inglés aparece aproximadamente 44 veces, porque el inglés no es tácito como en el español. Y usted va a ver un factor común, que todo lo que él va a hablar va a ser en primera persona.
Me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema era mi rectitud. No está hablando de que Dios lo vestía a él, que él mismo se vestía. Mi honra se me renovaba en mí. ¿Acaso la honra de un cristiano no se renueva en el Señor? ¿Acaso si nosotros somos algo no lo somos por el Señor? Porque fuera del Señor nosotros no somos nada. Lo máximo que el hombre pueda tener, la gloria más gloria del hombre, viene a ser como trapo de inmundicia delante del Señor. Y este hombre llegó al límite de la soberbia de decir que la honra de él se renovaba en él mismo. O sea, él es la fuente de la honra. Como si los cristianos de hoy en día, en vez de clamar en el nombre de Jesús, tuviéramos que clamar en el nombre de Job. Verso 24. Si me reía con la gente del pueblo, con los ancianos del pueblo, no lo creían. Y no abatían la luz de mi rostro. En otras palabras, wow. Y como le digo, por favor, léalo todo, porque ahí aparece esa palabra incansablemente. Todo lo que él se creía que él era. Pero ¿qué dice la Escritura? Que antes de la caída está la soberbia y la altivez de espíritu. Y esto es lo que él se creía. Esto es lo que él creía que él era. Póngale cuidado, por favor. Por favor, trate de poner su sentido espiritual para que entienda esto. Esto era lo que él se creía que era. Y todavía se atreve a hacerle esta pregunta al Señor. Estamos en el capítulo 29. Vea la pregunta que le hace el Señor en el capítulo 30. ¿Por qué Dios desató su cuerda y me afligió? ¿Por qué? Una vez más, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿No será acaso por todo lo que tú creías que tú eras que realmente tú no eras? ¿No sería porque nosotros muchas veces nos damos la gloria a nosotros mismos y nos damos las palmaditas en la espalda a nosotros mismos y no reconocemos que todo lo bueno proviene de Dios? Que toda buena dádiva y todo un perfecto que hay en nuestras vidas viene del Padre de los cielos, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Y todavía le dice al Señor que por qué le está pasando lo que le está pasando. Mi amado, quiero que sepa que delante de los ojos de Dios la arrogancia va a ser pesada como desobediencia. Y los desobedientes y arrogantes no tienen parte en el reino de los cielos. No tienen heredad con Dios. Por el contrario, ellos aquí en la tierra lo que sienten constantemente es un desprecio por la vida eterna y por las cosas celestiales. Las personas que se llenan de soberbia, que se creen justos y perfectos y santos y rectos delante del Señor, que no entienden por qué les pasan las cosas, culpan a Dios y encima de eso desprecian lo que Dios les ofrece en una vida venidera. Y este es Job hablando, Job 31:2. Y dice, y no se le olvide que al mismo tiempo que Job habla, tres amigos de él lo están haciendo reconsiderar sus palabras. Eso están tratando de hacer. Con todo eso Job dice, porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del omnipotente desde las alturas? En otras palabras dice, yo que me gano con manejarme bien, yo que me gano con ser manso y humilde y esperar en Dios, yo que me gano con todo eso, ¿qué me va a dar él? ¿Acaso me va a dar el cielo? ¿Me va a dar la vida eterna? Eso es un desprecio literal a las cosas celestiales y a la palabra de Dios. Una vez más, quita el nombre de Job y ponga el nombre suyo ahí. A ver si no le pasa a usted. Que cielo ni que cielo, yo no me voy para el cielo, yo no creo ni en eso. Lo peor de todo es que cuando algo
viene a nuestras vidas, culpamos a todo el mundo. De verdad, somos rapiditos. Eso es como que si fuéramos de goma, nos disparan y se va para todas partes, menos para uno. Alcanza a todos menos a uno. Culpamos a todos, aun si fuere posible, culpamos hasta a Dios. Porque nosotros nos creemos sin culpa. Después de que Job cuestiona a Dios, mire lo que él dice. Así es como él se cree que es. Job 31:6 dice: péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. ¿Por qué me está pasando esto? Yo no sé por qué me están pasando todas estas situaciones. Si yo soy bueno. Y eso que no puse el verso 1, justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así es como él se creía, así es como él se veía a sí mismo. Pero nosotros, para perjuicio de Job y para beneficio nuestro, tenemos el capítulo 29, mi amado. Ahí se desnuda realmente el alma de Job. ¿Quién él se creía que era? Él puede engañarse a sí mismo, pero no va a engañar ni a Dios ni a nosotros que podemos leer la Biblia. De la misma manera, mi amado, yo quiero que sepas que tú podrás creer que engañas a todo el mundo, pero el único que te engaña es a ti mismo. A Dios nadie lo puede engañar. Porque Dios tiene a alguien, que es el Espíritu Santo y su palabra, que siempre nos van a poner en nuestro juicio cabal. Proverbios 21:30 dice: no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. No importa todo lo que Job quería decir en contra de Dios, nada de eso realmente van a tocar verdaderamente a Dios. Todo lo máximo que nosotros podamos pensar o hacer, una vez más, no son sino como trapos de inmundicia delante de Dios. Por más inteligente que nos creemos, ¿quién podrá contender con el Hacedor de los cielos y de la tierra? Por lo tanto, y este es Dios hablando, luego Él lo pone en su lugar. Y ciertamente, oiga lo que le voy a decir, nos pondrá a cada uno de nosotros también en nuestro lugar cuando vayamos delante del Señor a juicio. En el capítulo 38, el verso 2, Jehová está hablando con Job y lo hace despertar de ese sueño profundo, maléfico en el que estaba envuelto, y le dice: ¿quién es ese que te oscurece el pensamiento, el consejo, con palabras sin sabiduría? Le hace esa pregunta porque desde el principio se suponía que Job tenía que analizar su vida y pensar: ¿quién fue ese que se me llevó a los hijos, se me llevó mi ganado, mis siervos, que me acabó todo? ¿Quién fue? ¿Dónde está el origen? Si soy yo, pues tengo que examinar mi propia vida. Tarea: lea el capítulo desde el 38 hasta el 42, porque ahí Jehová viene y habla con Job, porque Job lo retó, que contenderían con él con dureza de palabras, como quien dice: si Dios viene aquí, le va a costar trabajo a mí hacerme entender. Dios habla con él durante estos 4 capítulos, y capítulo tras capítulo Dios le habla de zoología, de astrología, de todas las ciencias. Pero no entra sino diciéndole: ahora fájate tu pantalón, apriétate la correíta. ¿Tú crees que tú sabes mucho? ¿Tú crees que sabes más que el omnipotente? Es de sabios contender contra el omnipotente. Aguántate a ver si eso es cierto. A ver si es verdad que tú eres tan santo como tú pensabas y sabes tanto como tú decías que sabías. Y desde ahí en el capítulo 38, mi amado, el Señor le habla de todas las ciencias, oceanografía, climatología, todo lo que usted se imagine le habla el Señor. Lo interesante es la pregunta que Dios hace:
¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y usted me va a dar la respuesta. ¿Quién es ese? Satanás. El pecado. El pecado que mora en nosotros. El pecado que nos ciega y le abre la puerta al enemigo para que nos hable y nos lleve en una ignorancia. Y esa ignorancia se convierta más adelante en aflicciones para mi vida, porque llegan consecuencias. Y luego que vengan las consecuencias, mi amado, hay que cuidarnos. No vaya y sea que nosotros contendamos con el Todopoderoso. En el caso de Job, lo que oscurecía el consejo de él era la aflicción de espíritu y la soberbia. Pecados que tocaron lo profundo de Job y lo cegaron delante del Señor. Ahora, entonces a Job le toca reconocer a Dios. Después de que contiende por 4 capítulos, vemos ya como en el capítulo 42, Job le dice al Señor. También me preguntó a mí quién oscurecía el consejo sin entendimiento. Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Todos esos porqués no los vas a entender, mi amado. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Por fin él entendió que los pensamientos de Dios son tan altos que no hay un ser humano que los pueda comprender. Si llega aflicción a tu vida, circunstancias, de la manera que lleguen, detén tu camino, para. Te lo ruego en el amor del Señor, haz un alto. Y no sigas para adelante, porque si sigues para adelante, vas a vendarte tus propios ojos. Y te vas a tropezar con el que todo lo ve. Haz un alto y escudriña tu vida. Y mira en qué momento tu vida tomó un rumbo diferente. Cuando tú comenzaste a ser un desobediente. Y en estos tiempos que estamos viviendo, mi amado, no es tiempo de ser desobediente. Estamos viviendo unos tiempos peligrosos, dice la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 3. Y hace una lista de las cualidades de esas personas. Y la estamos viendo con nuestros propios ojos. Y esto no es sino que la antesala del levantamiento de la iglesia. No es tiempo de jugar con la salvación. Si hay algo mal en tu vida, haz un alto, por favor. Y reivindícate, busca al Señor, reconoce tu pecado y busca su rostro, como dice el Salmo 72. Hazlo sinceramente. Cosas que no comprendemos porque son muy altas para nosotros. Al principio les decía que Job comenzó un discurso cuestionando a Dios con un por qué. ¿Sabe una cosa? David nos habla unas tremendas palabras en el Salmo 51 del 1 al 4 y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ese se llama el acto de reconocimiento. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Mi amado, está la actitud de un verdadero hombre de Dios. ¿Que falló? Sí. ¿Que pecó? Sí. ¿Que asesinó? Sí. Pero fue un hombre conforme al corazón de Dios. Por esto, él no ocultó su pecado. Nunca lo ocultó. Por el contrario, dice, siempre mi pecado está delante de ti. En otras palabras, yo no me voy a engañar a mí mismo, yo mucho menos te voy a engañar a ti. Job hizo todo lo contrario. Examíname, pésame la balanza de tu justicia y verdad, y verás que yo soy perfecto, justo, recto y temeroso de Dios y me aparto del mal. La gran diferencia
Verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en el día de tu juicio. Y estas son palabras del rey David que se repiten por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 4. Sea Dios veraz y todo hombre un mentiroso, para que venzas, para que sea reconocido en tu palabra y cuando venzas cuando seas llevado al juicio, dice Romanos. Cita esta escritura. Si yo entiendo esto, mi amado, mi vida va a ser diferente, mi vida como cristiano y también como persona. Ahora, ¿sabe una cosa? Dios, a pesar de que nosotros no lo entendemos, Él sí da esa respuesta a ese por qué. Vamos a verlo ahí en el mismo Salmo, el verso 16 y 17. Dice David, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. En otras palabras, ¿sabe por qué Dios muchas veces no nos explica a nosotros por qué vienen los problemas o las circunstancias a nuestra vida? Porque rapidito entonces nosotros trataríamos de justificarnos haciendo un sacrificio o un holocausto, pero barato. No sería algo sincero. Porque cuando nosotros nos duele, porque estamos pasando por la prueba, ahí en medio del sufrimiento, ahí es que de verdad entonces vamos a poner los ojos en Dios. Pero si el Señor nos anticipara que nuestra vida está tomando un rumbo equivocado, nosotros entraríamos a lo que le llaman hoy en día la religión. La religión es la única que estando mal te dice que tú estás bien. ¿Sabe por qué? Por el único hecho que tú viniste un domingo aquí a la iglesia. Ay, no, pero yo voy los domingos a la iglesia. Ay, no, pero es que yo doy la ofrenda a la iglesia. Ay, no, pero es que yo sirvo en la iglesia. Sacrificios baratos. Y Dios no quiere sacrificios baratos. Aún el por qué el Señor no lo explica. Pero dice el verso 17 que esto es lo que espera Dios de nosotros. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Quieres un verdadero sacrificio para Dios? Reconoce tu pecado y búscalo. Porque cuando tú lo hagas, el Señor no te va a despreciar. Todos los males, todas las circunstancias y todos los problemas, el Señor los va a sacar de tu vida. Y aunque no lo pongo en la pantalla, mi amado, como tú vas a leer el libro de Job, te darás cuenta que al final el Señor le duplica todo a Job. Le da 10 hijos, pero le da el doble de las riquezas. El Señor quiere terminar en la vida de todos los cristianos con toda altivez de espíritu y con toda soberbia. Cuando vengan pruebas a tu vida, detente. Que tu respuesta no sea ir hipócritamente a la iglesia y ese día ayudar más, ese día dar más dinero, ese día lucir como el santo de los santos, ponerse el vestido más decente que tengas. Evítate de hacerlo, no te engañes a ti mismo. El Señor quiere erradicar de su cuerpo todo aquello que no le pertenece. Desafortunadamente, oiga lo que le voy a decir, nosotros que hacemos parte de su cuerpo, todavía tenemos una atadura que se llama la atadura de la carne. Como dice Romanos 8:7, una carne que no quiere agradar a Dios y que no puede agradar a Dios. Y como tenemos esa atadura, entonces los sacrificios que nosotros hagamos de ahora en adelante van a tener que ser sacrificios
de un espíritu quebrantado. Realmente, como si hubieras sentido que ofendiste a Dios. Y cuando lo hagas, como dice la Escritura, entonces Dios no te despreciará. Damos gloria al Señor. Por favor, estemos en comunión y vamos a orar delante de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Es difícil, Señor, escuchar la vida de otras personas. Y a veces entramos, Señor, a juzgarlos a ellos muy rápidamente y no nos damos cuenta que nuestras vidas también están quedando plasmadas delante de tu presencia, en tu recuerdo, Señor. Y con vergüenza, Señor, lo decimos, porque cuando juzgamos a los demás somos unos desvergonzados, porque no pensamos en nuestros propios pecados y en nuestras propias fallas, Señor. Pero un día estaremos delante de ti, para que toda nuestra vida, Señor, pase delante de nuestros ojos y tú juzgues, Señor, la causa de lo que hicimos, sea bueno o sea malo, como dice tu palabra, Señor. Pero hoy te clamamos de lo más profundo de nuestros corazones por misericordia, Señor. Por misericordia y por piedad. Rogándote, Señor, que tú perdones nuestro pecado, Señor. Todo aquello que nosotros hicimos o hemos dejado de hacer, Señor, ignorantemente o voluntariamente, Señor. Que te haya ofendido a ti, Señor. Que nos haya llevado a un punto de inconsciencia donde nuestros labios, Señor, han hablado más de lo que deben, Señor. Si ha sido, Señor, nuestra causa, Señor, perdónanos. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Padre. Hay almas, Señor, allá afuera que están esperando por nosotros, por ver algo diferente, algo real, por conocerte a ti, Señor. Y si nosotros no comenzamos con limpiar nuestras vidas, Señor, hasta ellos que no te tienen a ti podrán ver, Señor, nuestras fallas y juzgarnos, Señor. Pero qué bueno, Señor, que te tenemos a ti. Qué bueno, Señor, que tenemos personajes como David, Señor, que con su testimonio y su ejemplo pudieron ser llamados un hombre conforme al corazón de Dios. Señor, que hoy todos y cada uno de nosotros, Señor, podamos llegar, Señor, a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.